5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal amigos? Les habla Manuel Avendaño directamente desde el Congreso de la República en Lima, Perú, para presentarles un programa especial de Peruvians TV New York, el programa de todos los peruanos. Peruvians TV New York se transmite todos los domingos a las 3 de la tarde y los martes a las 10 de la mañana y 10 de la noche por el canal 33 de Fios Verizon y el canal 75 de Patterson Cable. Peruvians TV New York empieza en estos momentos. Una concurrida despedida tuvo el colega, compatriota y amigo Mariano Barahona este 25 de abril en Newark, una persona muy querida dentro de la comunidad a la que él también amó mucho, con verdadera identificación patriótica que manifestó en todo momento de su vida. Mariano Barahona falleció el pasado 20 de abril en un hospital del área. Durante su velatorio en la ciudad de Newark destacamos precisamente una principal cualidad que lo caracterizaba. Era luchador, guerrero y muy constante. Trabajó hasta el último momento y dejó casi lista la siguiente edición de La Mauta, que debía aparecer este Día de la Madre. Murió con las botas puestas, como debe hacer un verdadero periodista. Las palabras de su hija Fiorella revelaron esa noche que Mariano deja un gran legado y que el escribir corre por las venas de la familia. Esto, sin duda, ha de mantener vivo el Amauta por el que tanto luchó, y así su obra no morirá. Misión cumplida, Mariano. Ahora ya puedes descansar en paz. Se extrañará tu presencia en las actividades de la comunidad y tu particular estilo de comunicador y ser humano. Hasta el reencuentro, hermano peruano. Siempre estarás presente. Te recordaremos como lo hizo tu hija Fiorella con tu característico yape. Descanse en paz, Mariano Barahona.
Parey, quiero darle la bienvenida a todos los hombres de prensa y personas que se encuentran aquí en esta conferencia de prensa informe que vamos a desarrollar con motivo de las actividades de la Peruvian Parade. No sin antes quiero hacer mención y pedir un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero de labores, el hombre de prensa, por muchos años en la comunidad peruana, como lo es y lo fue Mariano Barahona. Un minuto de silencio en honor a su nombre. De pie. Durante una rueda de prensa realizada el 22 de abril, el desfile peruano de Nueva Jersey rindió homenaje al fallecido colega periodista Mariano Barahona, que en paz descanse, director fundador de La Mauta, El Maestro, uno de los periódicos peruanos pioneros del área triestatal. Un minuto de silencio precedió a las palabras del presidente de Peruvian Parade, Guillermo García. Gracias. Mariano Barahona. Presente. Mariano Barahona. Presente. Mariano Barahona. Presente. Bueno, comandante. Hay un dolor en la comunidad peruana, un dolor grande. Se nos fue nuestro amigo Mariano. Lo conocí hace 8 años y me impactó de la forma como era con relación al amor que tenía a la comunidad peruana. Un amor tan grande que él decía: en La Mauta, estoy orgulloso de La Mauta, porque a través de La Mauta demuestro el amor hacia mi comunidad. Yo creo que lo hemos perdido por estar con nosotros. Está con Dios y en estos momentos quiero dar mis condolencias a su familia, que la Peruvian Parade y toda la comunidad peruana está con ustedes, y por supuesto estaremos en los servicios que ya han publicado en la página y en las redes el día lunes, y que tengan fuerza, que Mariano siempre estará con nosotros en nuestros corazones, y a nombre de la Peruvian Parade nuevamente mi sincera condolencia. Aquí en Mantilla Services ofrecemos servicios de inmigración, notaría, income tax, traducciones de documentos. Buenas, aquí están en la oficina de Los Mantilla, donde tenemos más de 25 años de experiencia haciendo inmigración, income taxes y seguros. Buenas, habla Jaime Feliz. Estamos aquí también para ayudarle en el proceso de comprar su primera casa, y también hacemos seguros comercial, seguros de carro. Estamos ubicados en el 370 21 Avenida. Gracias.
Si usted piensa retornar al Perú enviando sus efectos personales, incluyendo su auto, yo soy Willy Prieto y yo puedo ayudarle. Bueno, aquí en Peruvians TV New York, en Lima, Perú, estamos con Alfredo, alcalde García. Buenas tardes para Peruvians TV New York. ¿Cómo te sientes? ¿Qué nos podrías decir sobre cómo te nace a ti el arte en tu familia y el arte en ti? Buenas tardes. Primero quiero agradecerles hacer esta visita muy grata para mí. Bienvenidos. En realidad yo empiezo a pintar desde muy pequeño porque estuve incentivado por el ambiente cultural que se vivía en casa. Mi papá, si bien era un obrero, le interesaba mucho la poesía, la literatura, era arguediano, además había vivido toda esa época velasquista. Él tenía muchas inquietudes, tanto literarias como también igual de la vida integral de las personas. Me incentivó en el sentido de que él tenía mucha bibliografía artística, bibliotecas. Yo me acuerdo tenía unas enciclopedias de oro que se llamaban, que eran de 12 tomos, y ahí yo veía mucha pintura. Comencé a hacer copias, comencé después a ver lo que había a mi alrededor, y me interesó mucho la vida de la gente. Yo vivía en la campiña de Chimbote, yo nací en el puerto de Chimbote, nací a 200 metros del mar, pero después mi papá a los 4 años nos llevó a la campiña. Ahí viví prácticamente hasta los 19 años.
En ese tiempo yo ingresaba mucho al campo, además de que me interesaba conocer a la gente que habitaba ahí, pintaba sus interiores de sus casas, sus paisajes, sus animales. Después conocí también a artistas egresados de la Escuela de Bellas Artes, sobre todo de Trujillo, que es la ciudad más cercana a mi pueblo, ¿no? Ya de Chimbote, Trujillo, esa parte del norte. Cuéntanos después de eso, ¿cómo prosigue tu trayectoria como artista? Sí, yo sentía de que necesitaba involucrarme un poco más, de una manera más integral al arte, formarme, saber un poco más de historia, entrar al campo de la arqueología, la antropología, la sociología incluso. Y viajé a Lima, postulé a la Escuela de Bellas Artes, felizmente pude ingresar, hice algunos años de estudio ahí. Eso me permitió además conocer a varios artistas increíbles en el campo del arte, en el campo de la docencia también. Tuve la suerte de conocer al maestro Víctor Humareda, quien nos ligó mucho a comprometernos con lo que uno vivía. Él hablaba mucho de lo que es la honestidad, la consecuencia. Entonces asistía a sus talleres, porque él no fue profesor en la escuela, pero asistía a su taller. Algunas veces también visitó el taller que vivíamos. Posteriormente conozco a otros artistas, a Ángel Chávez, a David Herkovich. Ellos también eran artistas figurativos que nos enseñaban muchas cosas, el oficio, nos enseñaban cómo involucrarnos más con el hecho de producir arte con responsabilidad. Entonces, esa época para mí fue muy importante. Cuando llego a Lima, conozco a estos maestros. Fue muy interesante la vida también como estudiante en la Escuela de Bellas Artes. Conozco a mi esposa, Iveta Aguada, artista, compañera de estudios, y eso tiene mucha importancia en mis primeros años como artista, ¿no? Bueno, el arte en nuestro país y en el mundo está unido siempre al activismo social, al compromiso social, tal vez. ¿Cómo es en tu caso? ¿Ha habido ese balance entre los dos mundos? ¿Cómo lo definirías? Sí, bueno, dicen que ninguna persona tiene una posición neutral como habitante de la Tierra, ¿no? Somos un producto social todos. Somos entes sociales, y por ende el artista tiene también esa facultad, yo creo, de poder entender de una manera mucho más integral los sucesos en tu país, en el mundo. Yo llego a Lima a inicios de los 80, después de haber vivido el último quinquenio, o sea, la segunda mitad de la década del 70, con el gobierno militar y hechos violentos en mi ciudad. Llego en los 80 a Lima, donde se recrudecía la violencia también, donde hemos vivido varios años de violencia política, y de hecho llegaban a oídos de los estudiantes y de la población en general los conflictos sociales, políticos por los que atravesaba el Perú entero. De hecho, mi pintura, siendo figurativa, trata de reflexionar sobre todo sobre los sucesos, los buenos, y también reflexionar sobre sucesos que no benefician a la población. En cuanto a lo artístico, a lo técnico, ¿cómo definirías tu obra? Es más figurativa, dices, pero ¿cómo definirías el estilo que te practicas? Claro, si bien yo tengo un inicio como pintor expresionista, los años me han hecho ver de que dentro de lo que se llama la maduración del lenguaje, la elocuencia de la imagen, cómo potencializa la imagen, me he encaminado un poco hacia la pintura realista. La pintura realista en el sentido de que uno se pone en la piel del espectador y empieza también a hacer la lectura desde ese punto de vista, lo que llamamos nosotros, y yo hice un cuadro y hice una muestra hace unos años que se llamaba Otredad, ponerse en la piel del otro. Y yo creo que ese es uno de los pasos muy importantes que di en mi vida, a partir del 2000 sobre todo, para poder sentir un poco mejor
el planteamiento y replanteamiento del lenguaje pictórico. Ya, ¿cómo definirías tú el desarrollo del arte aquí en nuestro país y con tu experiencia en el extranjero, cómo compararías estos dos mundos? Hay una situación ahora de crisis en lo respecta para poder potencializar ideales en el mundo. Toda corriente pictórica tiene detrás todo un discurso, y yo creo que eso es una de las carencias que tienen ahora los tres hitos que mueven o que permiten que se mueva o que estanque la historia de la humanidad, que es la ciencia, el arte y la filosofía. Yo creo que los tres tienen ahorita una situación muy de urgencia que resolver para que empiecen a desarrollarse los movimientos pictóricos. Actualmente no hay movimientos pictóricos en el Perú ni en el mundo. Hay una sobrevaloración de lo que es el oficio, por ejemplo, ¿no? La técnica, como una cuestión fundamental. Pero si bien es muy importante cuando uno quiere expresar algo por medio de la pintura, el volumen o la poesía, en todos los campos, hay que trabajar mucho lo que significa el discurso detrás del producto pictórico, en mi caso, ¿no? Por eso que el realismo para mí aún es una necesidad prioritaria, porque me va a permitir entrar en el campo de la reflexión, de la crítica, de la ironía, y donde puedo yo usar mucho el simbolismo, ¿no? La metáfora, muchos elementos que van a permitir que el arte figurativo tenga una vigencia, ¿no? Porque yo pienso de que es un lenguaje universal que viene de las cavernas. Siempre hemos querido, por medio del arte, mejorar la comunicación entre los seres humanos. Y yo creo que la pintura figurativa, y en mi caso el realismo, se encamina por esa ruta, ¿no? ¿Cómo sientes que el peruano, latinoamericano aprecia ese arte que tú practicas? La verdad, yo creo de que si bien seguimos en el escenario artístico, cultural, intelectual, está más el arte actualmente orientado hacia un convencimiento a los ojos, no el convencimiento a lo que es la esencia misma del arte. Entonces, así como las manifestaciones más tienen que ver con el espectáculo, con la cuestión muy visual, se olvidan un poco de que las raíces del arte tienen que ver mucho con conectar el alma con una realidad que puede ser, no puede estar en coordinación con nuestros pensamientos, pero que sí tiene que estar con las cuestiones básicas, ¿no? Los figurativos queremos que la pintura siempre mantenga esa dignidad que tiene sus inicios, como digo, desde cuando uno empieza a darle valor a la imagen. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar y conocer a Víctor Humareda y cómo definirías su arte? Bueno, Humareda es un ser, siempre va a ser un ser entrañable para los que hemos conocido, ¿no? Y para que no los conocen, yo siempre trato de hablarles, porque hemos conocido en los últimos 6 años. Quiero hablarles siempre de Víctor, porque la mayoría conoce al Humareda mitificado. Pero ese Humareda mitificado hace de que uno tenga una mirada sesgada de los propósitos de la obra de Humareda. Entonces, normalmente yo hablo de Víctor, ese ser que se aparecía en las mañanas en la casa a tomar desayuno con nosotros, que pedía su leche caliente, su pan francés, su chancay, remojaba su chancay y te hablaba, te hacía sentir de que uno siempre tiene que mantener una frescura como persona, una autenticidad, porque él decía que cuando uno se enfrenta a un lienzo solamente es para materializar lo que es uno, ¿no? No hay mentira. Lo que tú dices eres lo que tú eres como persona,
Por eso él decía antes que pintor soy un ser humano. Eso nos grafica a la potencia, al gran valor que le da a él a crecer de una forma íntegra en una sociedad. Gerardo Humareda ha pintado procesiones. Él ¿no? sí ha pintado procesiones, tiene una Ya. buena cantidad de obras de procesiones, en formatos medianos porque su taller era muy pequeño, pero él ha pintado muchas procesiones, ha pintado también la Candelaria, la Diablada. Entonces él tiene por ahí su acercamiento al mundo andino, ¿no? Claro. Sí. Eso era el Humareda, ¿no? Es muy Ahora, lo que estaba hace un momento, quería también, mejor dicho, que estaba recordando que Humareda nos enseñó de que la realidad es más rica que la imaginación. Entonces él nos llevaba a dibujar, a pintar a las calles, nos llegaba a pintar a la Quinta Jeren, o armaba un bodegón en cualquiera de las casas con las plantas que habían en su jardín, o nos llevaba a los muelles a dibujar a la gente en movimiento. Entonces yo creo que ese legado es muy importante, ¿no? De un compromiso real con lo que uno ama, ¿no? Un artista y un pintor siempre se ve y refleja una mayor sensibilidad que el común de las personas. ¿Piensas que eso también se manifestaba en este pintor? Sí. Bueno, Humareda, por ejemplo, se trató en algún momento, acuérdate que Humareda aparece en una década donde el retorno o el ingreso del arte abstracto quería seguir, quería tener la intencionalidad de bajarle del escenario cultural a los pintores indigenistas. Y Humareda era alumno de pintores indigenistas. Sus profesores han sido José Sabogal, Julia Codecido. Si bien después él conoció a Ricardo Grau, por ejemplo, él trató de mantener siempre esa consecuencia con el arte figurativo, que se acentúa cuando él viaja becado a Argentina y él puede recoger ahí de dos grandes maestros, Urruchuga y Larrañaga, dos grandes pintores argentinos, y donde él logra un acercamiento más incluso a la pintura negra española, porque en Argentina había mucha obra de pintores españoles también. Entonces Humareda recoge de muchas fuentes, y posteriormente cuando ya él va a Europa se reafirma un poco en que el carácter de la obra estaba ligado también a las texturas, a los formatos muchos más con composiciones abiertas que le llaman. Yo creo que ha sido una suma de experiencias que ha hecho de que Humareda tenga esa riqueza y heredarnos, ¿no? Aquí en Mantilla Services ofrecemos servicios de inmigración, notaría, income tax, traducciones de documentos. Buenas, aquí están en la oficina de Los Mantilla, donde tenemos más de 25 años de experiencia haciendo inmigración, income taxes y seguros. Buenas, habla Jaime Feliz. Estamos aquí también para ayudarle en el proceso de comprar su primera casa, y también hacemos seguros comercial, seguros de carro. Estamos ubicados en el 370 21 Avenida. Gracias.
usted piensa retornar al Perú enviando sus efectos personales, incluyendo su auto, yo soy Willy Prieto y yo puedo ayudar. Volviendo a tu obra, has tenido la oportunidad también de proyectarla internacionalmente. ¿Cómo ha sido esa experiencia en el exterior? Sí, uno siempre va con un afán cultural al exterior, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista siento que uno sigue en esta labor de lo que se llama continuidad cultural y llevar al exterior. Eso permite que tú no solamente estés con el ánimo de esperar, porque de todas maneras Europa, donde más he hecho exposiciones y visitas a museos y todo, cuando uno está afuera empieza también a darle un verdadero valor a nuestras culturas prehispánicas, a nuestro pasado tan rico, y yo creo que eso en el exterior te ayuda a mantener un cierto carácter a tus propósitos. Las experiencias siempre han sido muy buenas para mí en el exterior, ¿no? He tenido la suerte de exponer incluso en Japón, en Singapur, en París, Alemania, pero las experiencias mucho más intensas las he vivido y las sigo viviendo con la cultura mexicana, ¿no? Aquí con frecuencia estoy viajando, estoy haciendo exposiciones, participando en ferias. Actualmente participo 2 o 3 veces al año en una casa de subasta que se llama la Casa de Subasta Morton en México, y mantengo vínculos también con algunas galerías ahí, ¿no? En cuanto al apoyo oficial, ¿existe aquí en el Perú? ¿Uno tiene que valerse por sí mismo? ¿Cómo es esa experiencia con el apoyo oficial? Bueno, no es tan notorio, pero tengo que ser justo también. Yo he tenido algunos apoyos de Cancillería para trasladar exposiciones, por ejemplo, a Singapur, a Cuba. Cuando expuse en el Museo de Guayasamín en Cuba, por ejemplo, Cancillería me apoyó. Cuando expuse en la Cancillería de Lima también tuve el apoyo del Estado. Cosa que no ocurre con frecuencia, pero en algunos momentos yo lo he manifestado, ¿no? que el Estado debe ser mucho más concreta su participación, porque después ocurre justo lo que estábamos hablando hace un momento de Van Gogh, ¿no? Una persona que ahora le da mucho al Estado holandés, igual que o algún pintor Modigliani, por decir, y que le da mucho al Estado francés, cuando en vida han vivido de una manera muy modesta, ¿no? Y con finales trágicos. Entonces, yo creo que esa es la parte reflexiva que muchas veces cuando uno ve las obras de estos maestros se olvida, pero cuando la vivimos los artistas en carne propia, recién nos ponemos a mantener una posición así reflexiva sobre el tema. En México se vive de una manera distinta, por ejemplo. Cada vez que estoy en México veo exposiciones increíbles, nuevas obras de maestros jóvenes y también ya que no están con nosotros, pero eso se produce, esa dinámica, porque ahí hay lo que le llaman pago en especie. Entonces, cada año recibe cientos, miles de obras el Estado mexicano, ¿no? Y el mecenazgo es muy fuerte. Hay varios mecenas mexicanos que han sido premiados en Europa, ¿no? Hace poco me enteré que los mecenas mexicanos habían recibido premios a nivel mundial, habían recibido en España, ¿no? Entonces, se siente el poco apoyo del Estado, y en ese sentido el Ministerio de Cultura con la ley del artista deberían tener mucho más interés para que se beneficie el arte en general, ¿no? ¿Qué otro llamado harías tú a las autoridades para que también apoyen el arte?
así como se le da responsabilidades a los gobiernos regionales, a las municipalidades, yo creo de que tienen que seguir trabajando mucho en función al deporte, a la cultura, al arte, en sus debidos distritos, ¿no? Y que si bien a veces, yo he vivido por experiencias, a veces las alcaldías no quieren invertir para que no vean de que es una especie de gasto en vano, comprar una escultura pública o hacer una pinacoteca, una municipalidad. Cosa que hay eso en muchos países. Hay otros países donde he visto que hay grandes murales en municipalidades y todo eso. Entonces, yo creo que concretamente las municipalidades en Lima, por ejemplo, lo he visto en algunas municipalidades, no puedo ser mezquino también, por ejemplo, yo he vivido unas experiencias en Comas, en Independencia, donde sí he visto que promueven el arte en relación a la comunidad, ¿no? Pero yo me refiero a que lo hagan mucho más didáctica, que se incrementen en número también y en calidad, ¿no? En cuanto a los jóvenes que tienen inclinación por el arte, por la pintura, la escultura, ¿qué les recomendarías tú? ¿Cómo piensas que se debe canalizar esa inclinación hacia el arte? Sí, eso yo creo que en un inicio el arte sirve de mucho para todas las profesiones. Por eso que de pequeños deberían practicar mucho deporte, mucho arte. Eso se le va a impregnar en una sensibilidad especial cuando después tengan sus profesiones. No necesariamente incentivar a los niños, a los jóvenes, para que sean pintores, escultores, poetas, escritores. Sucede que cuando ya son profesionales, puedan utilizar correctamente sus profesiones. Un espíritu bello va a utilizar mejor la investigación para cosas buenas, ¿no? La ingeniería lo va a poner al servicio realmente de sus semejantes, no en contra de sus semejantes. Entonces, el arte en realidad tiene que servir y sirve para eso. Los países adelantados, mucho los 5 primeros años que son fundamentales en el desarrollo de la persona, tiene que ver con un acercamiento didáctico, no tan subjetivo, más real. Entonces, y los que quieren continuar arte, bienvenidos. La comunidad de artistas siempre estamos llanos a acoger. Yo recibo a muchos jóvenes artistas, estudiantes, para conversar, para motivarlos. Porque los que tenemos que compartir nuestro conocimiento, no solamente tenemos que hacerlo sobre lo que hemos aprendido en la práctica, sino que hay que motivarlos. Hay que hacerlos leer mucho, que lean a los clásicos, de la literatura, que lean biografías noveladas a los jóvenes, que potencialicen, que les crezca ese deseo grande de crear, ¿no? Entonces, que lean mucha literatura. Por ejemplo, yo les indico que lean Van Gogh, ¿no? Anhelo de vivir, que lean las cartas a Teo, que lean Éxtasis Pasión de Miguel Ángel, que lean también literatura, lean Arnold Hauser, Historia Social de la Literatura y del Arte, porque los artistas jóvenes, yo les indico que no deben crecer con prejuicios. A veces tienen prejuicios, no, a él no leo, a él veo, a él sí no veo, ¿no? Hay que tener un criterio muy amplio a partir de lo que uno ha visto, a partir de lo que uno ha analizado. Entonces yo creo que a partir de ahí uno va a tener una postura que va a tener sentido, ¿no? Has mencionado a Van Gogh y ahora estamos viviendo, gracias al avance tecnológico, un nuevo tipo de exposiciones de obras de arte. ¿Qué te parece esta nueva corriente de las exposiciones? ¿Has tenido la oportunidad de asistir a una muestra de Van Gogh con este avance tecnológico? Sí, bueno, tuve la suerte de la muestra que ahora está en Perú. Pude verla en el extranjero. Me pareció fabulosa. Eran las primeras veces que estaba saliendo del lugar de origen esta exposición. Yo considero de que todo lo que involucre a la persona con la belleza, y si es con mayor razón con un fondo de interés de comunicación, ¿no?
y de diálogo por medio del arte, bienvenido. Tal vez alguna reflexión hacemos los artistas cuando vamos más allá del hecho mismo de la creación, ¿no? Presentarlo un poco como un hecho de espectáculo, muy visual, y se desvirtúa un poco cuando uno ve realmente una obra de Van Gogh. Yo viví la experiencia en el Museo de Ámsterdam, el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Estuvimos con mi esposa artista Ivette Taboada contemplando un cuadro de Van Gogh. Cuando en eso nos descubrimos que nos sentíamos muy mal, desencajados, y Ivette se fue al baño a los servicios higiénicos a secarse las lágrimas y se encontró ahí con más gente llorando. Entonces, eso, por ejemplo, ese mismo hecho que es realmente cinematográfico, o sea, lo que produce Van Gogh, todo esa carga emocional, esa desesperación de este hombre, ¿no? Por ir más allá del amor a la humanidad. Recordemos que Van Gogh quiso ser pastor, quiso ser también maestro, o sea, él quiso ser una persona que vivía integralmente su situación, ¿no? Entonces, él no pudo, fue predicador, ¿no? Su amor a la humanidad fue tan fuerte que él se sintió, cuando yo leo esa parte de la historia de Van Gogh, me hace recordar a los Zorro de Arriba y Zorro de Abajo de Arguedas, cuando fue el que le provocó el tiro que se dio César Vallejo, Arguedas, ¿no? Porque él ahí pierde las esperanzas en el ser humano, porque en esa época Chimbote vivía una situación totalmente de Sodoma y Gomorra. El buen pesquero, la siderurgia, se vivía unas épocas de muy buena economía. Entonces, yo estoy convencido que ahí es donde Arguedas pierde la fe realmente en lo que él deseaba para la humanidad. Y eso ocurre cuando uno ve, por ejemplo, la situación también de un artista tan intenso, tan grande y tan profundo como dice Van Gogh. Entonces, ese amor al campo que tenía él, al campesino, cómo él quería ver de una mejor manera, graficar al campesino, y como no estaba con las capacidades desarrolladas, miraba a otros artistas, miraba a Millet, por ejemplo, ¿no? Miraba a otros artistas holandeses, porque quería tener también los ojos de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hace reflexionar cuando se puede un poco desvirtuar la esencia misma de este gran creador, Vincent Van Gogh, y puede estar presentado como un espectáculo, como un disfrute, ¿no? Virtual o óptico, y no llegar a la esencia misma de la obra, ¿no? Hay veces hay dudas que Vincent Van Gogh haya podido crear tanto y con el estado en que se encontraba psicológico, ¿no? Y entonces esas dudas a veces para unos les resulta increíble que haya hecho tal producción artística. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, no hay duda de que él, bueno, en realidad ha creado 1000 obras, y 100 obras son obras maestras, ¿no? Pero lo que ocurre es que cuando se estigmatiza a un artista, a él le dicen que está esquizofrénico, loco. Los estudios hacen ver de que son estados por la que pasa, de crisis, donde él sí tenía que estar internados en los hospitales, ¿no? Pero si uno lee, por ejemplo, las cartas a Teo, son cientos de cartas dedicadas a su hermano, se da cuenta que es una persona extraordinaria, que tiene una lucidez, además sus capacidades literarias, intelectuales integralmente son muy grandes. Él sobrado puede ser un gran escritor. Si usted, hay que leer a las cartas a Teo, y cada carta es, para nosotros en nuestra época estudiante, era la Biblia. Muy sensible, ¿no? Es muy sensible, además esa pasión que uno tiene que seguir desarrollándola, él te la da ahí, ¿no? Ahí se ve todo ese gran artista que después ha pintado pues el Campo de Trigo, el Cuarto de Van Gogh, el retrato del Dr. Gachet, solamente así.
leyendo esas cartas te das cuenta que realmente puede haber estado esquizoide, puede haber tentaciones, pero la obra realmente es la que tú ves muy estructurada la obra, hay la composición, la armonía del color, todo tiene un sentido al 100% de una persona cuerda, ¿no? ¿Cuál es tu obra favorita de Vincent Van Gogh? A mí me encanta mucho el campo de trigo. El campo de trigo, sí. Ya. Y entre tus obras, ¿cuál es la favorita? No, yo creo que uno está con este afán de mantenerse muy dado como trabajador del arte, ¿no? Entonces, ahí vamos trabajando fuerte, vamos seleccionando a veces para las exposiciones, pero no tengo hijos predilectos. Yo creo que cada uno tiene sus cosas bien resueltas, ¿no? Aquí en Mantilla Services ofrecemos servicios de inmigración, notaría, income tax, traducciones de documentos. Buenas, aquí están en la oficina de Los Mantilla, donde tenemos más de 25 años de experiencia haciendo inmigración, income taxes y seguros. Buenas, habla Jaime Feliz. Estamos aquí también para ayudarle en el proceso de comprar su primera casa y también hacemos seguros comercial, seguros de carro. Estamos ubicados en el 370 21 Avenida. Gracias.
Si usted piensa retornar al Perú enviando sus efectos personales, incluyendo su auto, yo soy Willy Prieto y yo puedo ayudarle. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Cuáles son tus proyectos, los planes que tienes para seguir desarrollándote en el arte? Bueno, la idea es seguir mostrando la obra en el exterior, seguir un poco trabajando en lo que llamamos regionalizar el arte. Nosotros somos, si bien a veces criticamos a algunos habitantes de nuestro departamento, chauvinistas, regionalistas, los peruanos en ese sentido también lo somos. Yo recuerdo haber tenido varios compañeros de estudios que cuando les decía vamos a exponer al extranjero, decían no, porque yo soy peruano y yo tengo que crecer aquí, dar eso. Entonces, por eso que el arte pierde, en este caso la pintura, ¿no? Pierde un poco de sentido de universalidad. Nuestros escritores, ¿no? Nuestros cantantes, por ejemplo, la gente de cine, todo, yo creo que han tenido mucho más, más arrojo en ese sentido, ¿no? Hay cantantes, hay actores en México, hay tenemos escritores, Vargas Llosa, hay una serie de creadores que han bregado para poder estar presentes en el exterior, ¿no? Y yo creo que con razones hay que mostrarse fuera, hay que mostrar que somos un producto con una trascendencia, tenemos un antepasado muy rico, ¿no? Y yo creo que al mundo, América Latina está dando muchas sorpresas. ¿Y hay mecenas peruanos? ¿Hay algunos? ¿Hay muchos? ¿Pocos? Partiendo de que los espacios culturales en el Perú no están democratizados, es imposible que haya mecenas con un espíritu amplio. En el Perú hay un coleccionismo muy pequeño, hay muy pocos coleccionistas peruanos, de pocos artistas peruanos, no hay una verdadera revalorización de los creadores jóvenes, y que es por eso que, como ocurre siempre, ¿no? Probablemente se van quedando en el camino. Eso sí, los pocos que han habido siempre han sido muy, muy consecuentes, por eso que ahí ahora se ha podido celebrar los 100 años, por ejemplo, el nacimiento de Humareda, con buenas obras, porque se han solicitado algunos coleccionistas. Son pocos los coleccionistas que tienen obra de Humareda, y en cantidad, porque eran los que le compraban mucho, ¿no? Entonces el mecenazgo y el coleccionismo es muy pequeño en Perú, pero yo creo que va a ir creciendo, porque también los artistas poco a poco vamos viendo de que la plataforma cultural, el arte, juega un papel muy importante. Alcalde García, ¿qué nos puedes decir de tus apellidos? Alcalde y García, ¿son apellidos de artistas? ¿Hay tradición artística en la familia? Como comentaba mi padre, ¿no? Que amaba mucho la cultura, hacía poesía, era un gran lector. Mi hermano mayor también le gustaba la pintura. Actualmente mi hermano mayor y el menor, toda su vida tocan guitarra y han estudiado incluso, ¿no? Pero tienen otras profesiones. Yo pude dedicarme íntegramente al arte porque además esto es siempre en la profesión de un artista es como un trabajo colectivo, ¿no? Yo con mi esposa nos pusimos, con Ivette, ambos artistas, nos pusimos a trabajar y a participar con efusividad en el ambiente cultural limeño. Entonces pudimos cultivar amistad, no solamente de artistas, también de gente de las ciencias, ¿no? Pensadores. Entonces toda esa plataforma yo creo que nos permite mantener un optimismo natural de que el arte va a seguir siendo una herramienta para seguir descubriéndonos, ¿no? Lo bueno y lo malo que tenemos, y a partir de ahí hacer
unos balances naturales en nuestras vidas para poder ir mejorando como personas, ¿no? Cuando tú le dijiste a tus padres que tenías la decisión de ser artista, ¿encontraste apoyo en ellos o un rechazo? ¿Cómo fue esa experiencia? Recuerdo yo que más o menos cuando tenía 12, 13 años le dije a mi papá. Sí. Y a los 16 años ingresé a la ESEP. En ese tiempo eran las profesiones de mando medio. Yeah. Era una directiva para hacer buenos empleados. Y mi papá me dijo, ¿quieres hacer arte? Bueno, pero ten tu profesión primero. Y yo le hice caso y estudié mecánica industrial. Yeah. Estudié 3 años y medio mecánica industrial, terminé mi carrera, hice mis horas de práctica, tenía 19 años ya, y mi papá me dijo, ahora sí, hijo, puedes hacer lo que tú deseas, ya tienes ahí un respaldo, tienes tu profesión, ¿no? Porque el arte es muy ingrato, no te va a ir muy bien, mejor dicho, no te va a ir bien, pero ahí tienes, ya eres bachiller en mecánica. Entonces, así me vine a Lima, dejé todo ese, no una mochila pesada, sino que se me aligeró un poco en el sentido de que iba a hacer lo que yo quería, que era estudiar y ser artista. Felizmente mi cartón de mecánico quedó atrás, nunca tuviste que apelar a... Nunca apelé a eso, nos dedicamos a lleno al arte. A estudiar, a formarnos de una manera integral. Tengo 2 hijos, Diego, que también estudió en Bellas se fue a estudiar a México y a Italia. Mi hija Camila es bailadora profesional, estudió también flamenco en España. Mi compañera Ivette Taboada, quien es pintora en ejercicio también, con ella siempre estamos estudiando, estamos viajando, con ella he recorrido casi todo el mundo por los museos, visitando a colegas, entonces vivimos a un 100% nuestra carrera, ¿no? Muy bien, te felicito y deseamos que sigan esos progresos y que hayas escogido el mundo artístico como tu forma de vida. ¿Algo más que tengas que agregar a esta entrevista? No, agradecerles esta visita, muy grata para mí, de conversar sobre lo que hay detrás del telón. Siempre lo que uno ve en las paredes normalmente cree que es producto de un acto solamente en el taller, sino que es parte de la vivencia. Y los artistas siempre estamos tratando en lo máximo de ser honestos, de ser íntegros, de ser participativos, de participar en obras benéficas, participar en lo que es en nuestras exposiciones, hacerle de carácter didáctico, crear una dinámica muy grande, ¿no? No solamente esperar, sino el arte siempre es un acto de dar. Si la vida ya nos da algo en la vida, bienvenidos, pero siempre es un acto de dar el arte y en eso estamos comprometidos al 100%. Ok, muchas gracias y felicitaciones y mucha suerte. Gracias. Hasta pronto.
Aquí en Mantilla Services ofrecemos servicios de inmigración, notaría, income tax, traducciones de documentos. Buenas, aquí están en la oficina de Los Mantilla, donde tenemos más de 25 años de experiencia haciendo inmigración, income taxes y seguros. Buenas, habla Jaime Feliz. Estamos aquí también para ayudarle en el proceso de comprar su primera casa y también hacemos seguros comercial, seguros de carro. Estamos ubicados en el 370 21 Avenida. Gracias. Si usted piensa retornar al Perú enviando sus efectos personales, incluyendo su auto, yo soy Willy Prieto y yo puedo ayudarle.
hay uno de los derechos fundamentales de los niños. ¿Quieren saberlo? ¡Sí, queremos saberlo! ¡Y es el derecho a la salud! Recuerda, los niños tienen derecho a la mejor atención en salud que se les pueda brindar. Si llega la vacuna contra el COVID-19 para niños, recuerda, pon tu hombro. Se suele decir que el poder frecuentemente hace a las personas orgullosas y soberbias. Esto ocurrió con Alejandro Magno. El gran Alejandro Magno, con sus grandes conquistas, se consideraba un dios, y un filósofo griego se armó de valor y fue a hablar con él y le dijo: si tú eres Dios, tienes que estar repartiendo beneficios constantemente a la gente necesitada, y si eres hombre, recuerda que tienes que morir. El león, con ser el rey de la selva, se va a convertir en podredumbre y en alimento de las aves. Pensar en el fin de nuestra vida ayuda mucho a vivir en humildad, en la realidad, porque humildad es andar en verdad. Piensa tú también en el final de tu vida, y yo también, para ser humildes para con Dios y para con los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre todos los tuyos. Amén. supone que sigue si no puedo vivir? Algo no funciona, no entiendo qué debo hacer aquí. Yo no debería haberte dejado ir, y ahora estoy sufriendo, llorando por ti. Ven, búscame una vez más, te seguiré hasta donde tú vayas. No hay nada que yo no haría, como tú quieras, y yo sería. Eres la razón por qué yo vivo sin respiro. Yo puedo darte más, mucho más. Dime cómo quieres que yo tenga tu suspiro. Te pido solo búscame una vez más. Ven, búscame una vez más. Te seguiré hasta donde tú vayas. No hay nada que yo no haría, como tú quieras, y yo sería. Sé que tú me quieres y me extrañas a lo loco. Te pones todo rojo así cuando yo te toco. Olvidarte tú de mí, tú te quieres resistir, papi. O me buscas tú o te busco yo. Eres tú lo que yo más quiero, a mí no me importa el dinero. En tu brazo por ti yo muero y sin ti me desespero. Tú allá, yo acá, dame una oportunidad. Tengo el fuego, ten cuidado que te puedes quemar. ¿Cómo se supone que siga si no puedo vivir? Esta soledad me reprocha que tú no estés aquí. Debo confesarte que a veces siento morir y pierdo la cabeza pensando solo en ti. Ven, búscame una vez más. Te seguiré hasta donde
Esto ha sido todo por hoy, amigos. Les habló Manuel Avendaño directamente desde el Congreso de la República en Lima, Perú. Hasta la próxima y gracias por su sintonía.